Jiménez se une a esta edición de SportsCenter precisamente para hablar de la realidad tanto del Real Madrid como del Manchester City. Richard, qué bueno que nos acompañes, empezando entonces con el equipo merengue. Después de esta contundente, porque no hay otra palabra, victoria ante el Manchester City, ¿dónde posiciona al equipo de Ancelotti? ¿Lo pone como el directo favorito a llevarse a la Champions para ti? Un gusto como siempre, Pau. Es difícil no poner al Real Madrid como gran favorito en la Liga de Campeones de Europa cuando ganó este torneo por 15 oportunidades y además de eso que acaba de eliminar a uno de los equipos que en teoría y por construcción y que hasta el año pasado era el que mejor, podíamos decir, y el que mejor jugaba al fútbol. El Real Madrid le dio un meneo al Manchester City en el Etihad, se lo ha dado ayer en el Santiago Bernabéu y tenemos que separar la versión del Real Madrid de la Liga al de la Champions. El Real Madrid cuando está en octavos de final de Champions, más allá que hoy lo ponemos junto a Barcelona, a Liverpool, al Bayern, como los favoritos, yo creo que el Real Madrid vuelve a partir como el gran favorito, el gran candidato para buscar su título 16. Totalmente de acuerdo, y es que, a ver, ya se han enfrentado tantas veces estos dos que normalmente hasta se dice el que gane de esta serie es quien va a acabar ganando. Pero entonces quita ese mal sabor de boca que dejó al inicio de este nuevo formato de la Champions el Real Madrid, ¿o todavía sigue habiendo ciertas dudas? No, a ver, creo que las dudas están disipadas, entendiendo que el Real Madrid arranca muy flojo, como bien lo dices, en esa ronda de grupos, siendo un equipo predecible, un equipo que jugaba mal, un equipo que tenía jugadores que se aislaban. El caso mismo de aquel bajón que tuvo en el arranque de temporada, Kylian Mbappé le terminó afectando en la Liga de Campeones de Europa. El mal momento de Vinicius Junior, lo que se vio en esta etapa, en el doble partido frente al Manchester City, fue un equipo que le dio un repaso táctico a Pep Guardiola. Por ahí tenemos que hablar muy bien de Carlo Ancelotti, pero también un equipo que supo fortalecerse en base a sus deficiencias. Deficiencias como lo que hablábamos hace algunos días, Paulina. El hecho de tener que cuidarse en las bandas, por ejemplo. La presencia de Fede Valverde en el lateral de la derecha, la presencia de Ferland Mendy en la izquierda, el crecimiento que han tenido alguno que otro jugador, como es Asensio, por ejemplo, o Ceballos en la mitad de la cancha. Y sobre todo el golpe de autoridad que ha dado Kylian Mbappé, tanto en Etihad como ayer en el Bernabéu. Lo de Kylian Mbappé es como dando un aviso al resto. Este equipo lo tienen que armar en torno a la figura del francés. Es lo que ha terminado de dar como aviso lo de Kylian Mbappé. Sin duda alguna, yo creo que se ha superado el mal momento, pero el Real Madrid tiene a sus fanáticos acostumbrados a hacerlo sufrir y a terminar ganando. Totalmente de acuerdo, y hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo este despertar de Kylian Mbappé, si había resaltado dudas o no entre los aficionados o incluso dentro del mismo equipo? Parecería que para esto trajeron al francés, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo creo que ayer en el Bernabéu se empezó a ver el Mbappé que estaba esperando el Bernabéu. Es decir, el Mbappé campeón del mundo en 2018, el Mbappé finalista y que hace 3 goles en la final de Qatar 2022. Ese Mbappé se empezó a ver. Lo que ocurre, y me parece a mí que es algo que ha tenido que trabajarlo y mucho Carlo Ancelotti. Recordemos que antes de la llegada de Mbappé este equipo estuvo construido en torno a la figura de Vinicius Junior. Lo que ha terminado de hacer Carlo Ancelotti es tratar de desmontar un poco ese andamiaje del fútbol colectivo del Real Madrid y tratar de encontrar la ubicación exacta de Kylian Mbappé, pero además el entendimiento del puesto de 9 y por supuesto sin que esto choque o afecte el fútbol que es capaz de desempeñar Vinicius Junior. ¿Dónde está el catalizador que aceleró en algunos casos y en otros disminuyó los ritmos del Real Madrid? En la correcta utilización de Jude Bellingham. El Real Madrid ha dado un paso adelante, pero también ha dado un paso adelante en la construcción de su juego a futuro. Y creo que va a ser en torno a Kylian Mbappé. Y era lo que se esperaba desde un inicio, y también ese golpe de autoridad que ya nos platicabas, por lo menos en esta Champions League. Hablemos entonces del otro lado de la moneda. Un Manchester City que acaba siendo repasado por el Real Madrid. ¿Para ti hay ciertos jugadores que ya deberían de cerrar su ciclo como Citizens? Sí, totalmente. A ver, hay ciclos que se agotan. Ya Pep Guardiola tiene 8 temporadas en el Manchester City. Ciertamente le ha dado su momento más exitoso y de mayor gloria al Manchester City. Hay jugadores que en este largo proceso pues envejeció su fútbol, mermaron en su calidad. Uno de ellos, por ejemplo, Gundogan, por ejemplo. Gundogan creo que da su última gran temporada, pero no con el City, sino con el Barcelona. Y cuando regresa del Manchester City, hay un bajón tremendo de parte suya.
Después hay jugadores que creo han podido entrar dentro del proyecto del Manchester City actual. Julián Álvarez, ¿cómo dejar ir a Julián Álvarez y la está rompiendo con el Atlético de Madrid? Entonces, sí hay decisiones de parte de la cabeza del equipo, que sin duda alguna es Pep Guardiola. Se ha hecho una enorme inversión, por ejemplo, ahora en el invierno se gastaron casi más de 200 millones de euros. Son retoques que se le dan al equipo más pensando en futuro. Esto te da a entender que hay un ciclo que se ha acabado de varios jugadores, pero creo que uno de los que, no digo que se le haya terminado el ciclo, pero del que hay que cuestionar y mucho por lo que ha ocurrido en esta temporada es de Pep Guardiola. Hoy y él no se ya puede salió justificar a decir que un equipo su como el Manchester intención City es precisamente quedarse en el City, entonces ya veremos hacia dónde está su futuro y qué tanto le puede afectar, sobre todo pues esos altibajos que ha estado teniendo. Richard, como siempre, un gusto nos acompañaras. Nosotros continuamos aquí en SportsCenter.